Hola amigos queridos, hermanos amados, vamos con la segunda parte acerca del tema de la salvación que no se pierde. Y de alégrate, hijo de Dios, porque tu salvación no la vas a perder jamás. Hablamos de la introducción, cómo fui llevado a estudiar este tema. Después hablé en el capítulo 1 de que solamente esto aplica a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo. Y ahora vamos con la segunda parte, segundo capítulo. Y por fin podemos decir, alégrate, hijo de Dios, nunca perderás tu salvación. Vamos a ver tres partes del tema de la salvación. Primero, la justificación, que no es por obras, la santificación, que no es por obras, y la glorificación, que no es por obras. En el primer tema, que es la justificación, casi todos estamos de acuerdo de que la salvación viene por fe y no por obras. Pero vamos a tocar este tema igual porque es importante ver todo el tema de la salvación. Justificación. ¿La salvación es por obras o es por gracia? Efesios 2, 8, 9 nos va a responder esa pregunta. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está la definición completa acerca de la justificación. La justificación no es por obras, no es que tengas que hacer ciertos pasos para llegar a ser salvo, sino que es un regalo de Dios. Es por gracia, es por medio de la fe en Jesucristo. Las religiones en el mundo e ideologías esotéricas dicen, pórtate bien e irás al cielo. Sé una buena persona e irás al cielo. Jesús y otras obras de justicia traen salvación. Gracias a esto irás al cielo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús, más predicar, más ser testigo de Jehová, más muchas obras, te salvarán. Los católicos dicen que Jesús, más el bautismo, más la confirmación, etcétera, 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 te lleva al cielo. Los evangélicos dicen, bautízate, confiesa a Cristo, después viene la imposición de manos y eso te lleva al cielo. Si bien es cierto, hay ciertas cosas que tienen que ver con esto, según la Biblia, por la fe en Jesucristo, basta y sobra. Veamos esto en detalle. Romanos 3, 19, 20 dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve para reconocer el pecado. Revisemos Romanos 3, 19, 20 de nuevo. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie, escúchame bien lo que dice aquí porque es palabra de Dios, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. El salvarse y el convertirse a Cristo es, lo vimos en el primer capítulo, es algo sobrenatural. Cuando viene fe a ti, tú te conviertes, te arrepientes y vienen muchas cosas con esta conversión. Cuando eres justificado, no eres justificado por la ley. De hecho, la misma palabra lo dice. ¿Cuántas veces decimos, mira, no mientas, no mates, no hagas esto para que llegue al cielo? Eso es una falsedad. De hecho, te digo una cosa, ¿quieres cumplir toda la ley? No vas a ir al cielo si cumples toda la ley. Y aquí lo dice, Romanos 3:19, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Nadie va a poder ser justificado por eso, pues la ley sirve solamente para reconocer el pecado. Romanos 3:21-22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Qué tremendo la palabra cuando te habla. Y aquí nadie puede discutir lo contrario. Tú solamente eres salvo por la fe en Jesucristo. Nada más.
Entonces, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, Romanos 3:28. Es una conclusión. Concluimos después de todo esto que hemos leído. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aleluya. Aleluya. ¿Qué te parece? Cuando Pablo predicaba esto, se le venían los religiosos como leones y lo atacaban. ¿Cómo va a ser esto? Si uno tiene que cumplir la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Y él decía, es gratis. Por fe sin las obras de la ley. Entonces uno dice, sí, Roberto, yo estoy de acuerdo. Somos justificados por la fe. Está bien, estamos de acuerdo con eso. Pero después tienes que mantener tu fe si no te pierdes. Una pequeña reflexión, hermano. La ley no sirve para salvarme. Y esto es súper importante para que lo entienda, porque hay gente que me dice, si es por eso entonces nos vamos a ir a pecar como locos. Escucha bien, una pequeña reflexión. La ley no sirve para salvarme. Pero una vez salvo, debo guardar los mandamientos. Porque esa es la orden de mi Padre y gracias a su Espíritu Santo en mí, yo puedo vencer al pecado. La ley no es para salvarse. La ley no es para justificarse. Pero una vez que te conviertes a Cristo y naces de nuevo, la ley es para cumplirla. Dice que nosotros guardamos sus mandamientos y por eso la amamos. Así que la ley no queda excluida, y eso también lo dice Romano. Si estudian bien el tema, no puedo estudiar todo esto, pero si ven bien Romanos, dice que la ley queda excluida de ninguna manera. La ley es santa y la ley es buena. Y los hijos de Dios debemos guardar los mandamientos, porque lo dice en muchas partes de la Escritura. De hecho, en Juan dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Por tanto, ojo con esto, no estoy diciendo que podemos pecar como locos. Decimos que somos salvos y justificados por la fe en Jesucristo. Punto. Una vez salvados, una vez nacidos de nuevo, una vez que el Espíritu Santo entra en nosotros, debemos guardar los mandamientos y cumplir la ley. San Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Sigamos. Esa es una pequeña reflexión para que no quede en el aire que uno puede pecar como loco, porque no es así. Sigamos. Una pregunta. Una vez salvo, no por obras, ¿debemos mantener esa salvación por obras? Fuimos salvos no por obras. Ahora, ¿mantengamos la salvación por obras? Vamos con la segunda parte, que es la santificación. La justificación, no quise hablar mucho de eso porque está más claro en la iglesia, estamos casi todos de acuerdo con eso. Vamos a la santificación y aquí están los temas más complicados. Ojo con esto, pues es muy importante. Tú no perseveras para ser salvo. Y perdona que lo repita, hermano, pero tengo que repetirlo. Tú perseveras porque eres salvo. 1 Corintios 1, 30 al 31. Leamos esta escritura. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Aleluya, la justificación. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Saben lo que habla de Corintios? Que la salvación no se pierde. Yo podría solamente tomar este pasaje, mostrártelo y decir, la palabra de Dios dice que no se pierde. ¿Por qué? Porque Jesús es sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1, 30, 31 te dice en la cara, no pierdes tu salvación. Voy a explicar muchos pasajes más. La Biblia no puede contradecirse, porque hay gente que me dice, ya está bien, yo creo esto, pero ¿qué pasa con esto otro? O esta palabra está equivocada, o la otra habría que ver en qué contexto se habla. Por tanto, hermano, tenemos que ver los contextos de todo, pero esta palabra es tan clara que tapa la boca a cualquiera. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Lo que te está diciendo es así de simple. Después te voy a mostrar la otra. Lo que te está diciendo es que la gloria cuando vayas al cielo es solamente para Él. No es porque tú mantuviste tu fe, no es porque fuiste fiel hasta el final, no es porque perseveraste hasta el final con tus propias fuerzas. Vas a perseverar, sí, pero por las fuerzas de Cristo. Y los que no perseveran nunca fueron. Pero fíjate bien en la palabra, vamos a ir viendo palabra por palabra. Sigamos con otra, dice, 2 Corintios 1, 21, 22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, lo que te estaba diciendo de perseverar.
¿Tú perseveras? ¿Por qué? ¿Por tus propias fuerzas? Imposible. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Nuevamente, Dios es el que actúa en nosotros. Dios es el que hace todo eso en nosotros. Vamos con otra palabra. Filipenses 2, 12 al 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en salvación con temor y temblor. Alguien me dice, oye, ahí se pierde la salvación. Ocupaos la salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer y el hacer en ti? Dios, por su buena voluntad, produce en ti el querer como el hacer. Qué tremendo, ¿eh? Es el que está actuando y el que nos hace trabajar a nosotros para perseverar. Hay una conferencia de Westminster, algo así, que se hizo. Yo no he estudiado bien ese tema, que se hizo en Europa antiguamente, que es muy no la he estudiado, me gustaría estudiarla, que habla acerca de la seguridad de la salvación y le pone como nombre la perseverancia de los santos. Y es porque tú persevera porque Dios trabaja en ti y te va a llevar de la mano hasta el final. Veamos otra. Judas 1, 24, 25 dice: Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. A ver, yo le podría preguntar a un hermano, ¿tú te guardas para no caer? Sí, por supuesto. ¿Y qué hacemos con esta palabra? Porque dice que Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El que hace la obra es Él, el que nos santifica es Él. Uno dice, entonces no hago nada. Él va a poner en ti el querer y el hacer. ¿Sabes lo que nos molesta de todo esto? Es la soberanía de Dios. Que no podamos movernos sin que Él lo haga. Él reina y Él es soberano. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Y mucho ojo con esta que te voy a mostrar ahora. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo más claro. ¿Cómo no vi todo esto antes? Yo predicaba que la salvación se perdía, pero ¿qué hacía que mi mente se nublara y no viera estos pasajes? Son pasajes que te dejan jaque mate. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. De verdad, sabes que yo escucho esto y se me paran los pelos porque lo encuentro increíble. Como te decía, yo no soy un gran teólogo ni un gran estudioso de la Biblia. Y que Dios me haya mostrado esto siendo el más inútil de los inútiles, porque Él me conoce y yo sé cómo Dios trabaja en mi vida. Y Él sabe cómo soy yo cuando nadie me ve. Y que haya podido ver esto claramente me emociona y por eso quiero compartirlo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Sea guardado irreprensible. ¿Por qué no dice guárdalo irreprensible? ¿Por qué no dice santifícate a ti mismo? Hay una palabra donde dice sean santos porque Él es santo. Y es verdad. Es una orden del papá. Una vez que te conviertes, debes guardar los mandamientos, debes portarte bien, debes santificarte. Es una obra que tienes que hacer. No es fácil, pero se puede hacer y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Pero dice que Él nos va a guardar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que es el que os llama, el cual también lo hará. Tú me dirás, oye, pero Roberto, está súper bien lo que tú me dices, pero tengo una duda. Yo conozco muchos casos de hermanos que estaban firmes en Cristo y hacían milagros y hablaban en lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te digo una cosa, yo también los conozco. Y uno ahí queda como marcando ocupado y dice, wow, perdió su salvación. Pero veamos qué dice la Escritura acerca de esto. Y hay respuesta bíblica para esto.
Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, si hubieran sido cristianos, habría ocurrido algo. Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué te parece? San Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer. Muchos estamos en la iglesia. ¿Todos somos cristianos? ¿Todos hemos nacido de nuevo? Los que no perseveran, no lo hacen, pues nunca se convirtieron. Y eso es lo que sucede muchas veces. Quiero hacer un paréntesis aquí para hablar de este tema. Todavía me queda algo de tiempo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Mira, porque habíamos quedado, y es súper importante entender, de que los que perseveran porque el Señor hace que perseveren y llegan hasta el final de la meta porque Dios lo hace, no porque tú lo hagas por tus propias fuerzas. Y los que no perseveran es porque nunca fueron hijos de Dios. Y quiero hacer un paréntesis y hablar de eso. En las congregaciones hay hijos de Dios, déjalo aquí, eso no lo muestre Eliezer. En las congregaciones hay hijos de Dios y también hijos del diablo. ¿Qué te parece? En la iglesia hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. Veamos lo que dice la Biblia y ahora podemos revisar algunas cosas que dice la Escritura. Veamos esta parábola. Y con esto quiero terminar hoy día para seguir en el capítulo 3 la próxima semana. Veamos esta parábola. Mateos 13, 24, 26. Porque es muy interesante esta parábola. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Uno dice: oye, enredada la parábola. Pero Jesús explica esta parábola. Y por favor, no te vayas a otro lado. Léelo tal cual como Jesús lo va a explicar. Y dice, en Mateo 13:37 dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es decir, el Hijo Jesucristo viene y siembra la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Vamos, el que siembra, el sembrador es Jesús. La buena semilla son los hijos del reino. Y la tierra donde es sembrada es la tierra, es el mundo. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que los sembró es el diablo. Resumamos. Jesús siembra a los hijos del reino en el mundo y el diablo siembra a los hijos suyos en el mundo. ¡Qué tremendo! Mira. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En resumen, Jesús siembra a sus hijos en el mundo. El diablo siembra a sus hijos en el mundo. Cuando venga el fin del mundo, los ángeles de Dios recogerán a todos los hijos del diablo y los echará en el infierno. Mira qué interesante lo que dice aquí. Lo primero que se dijo de Jesús antes de empezar el ministerio fue esto. Antes de empezar el ministerio, lo primero que se dijo de Jesús fue esto: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este es Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará.
Habla de la parábola que Jesús acaba de hablar. En la iglesia existen dos tipos de personas. Los nacidos de nuevo, la semilla que cae en buena tierra y da fruto, el trigo. Y los religiosos, la semilla que cae entre espinos y no da fruto, la cizaña. El trigo y la cizaña no se pueden diferenciar a simple vista, pero ojo, una da fruto, el trigo, y la otra no da fruto, la cizaña. ¿Cómo saber quién es trigo y quién es cizaña? Y con esto vamos a terminar. Veamos este ejemplo. De ese grupo que está ahí, imagínense que están delante de Jesús con los apóstoles. ¿Cuál es Judas Iscariote? ¿Ve cuál de ellos es Judas Iscariote? No se reconoció Judas Iscariote. Cuando Jesús dice, uno de vosotros me traicionará, ¿por qué no dijeron Judas va a ser? Nadie sabía que Judas iba a ser. ¿Sabes por qué? Judas echó demonios, Judas sanó enfermos, Judas predicó la palabra, se emocionó con la multiplicación de panes y peces, vio a Jesús levantar muertos y hacer milagros. Era imposible a simple vista saber que Judas iba a ser el que iba a traicionar. Estaba entre los 12, pero nunca nació de nuevo, nunca dio fruto, porque él era cizaña. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Y ahí terminamos el estudio del capítulo 2. En el capítulo 3 seguiremos con esto, vamos a retomar un poco, fue un poco largo, pero espero que te haya servido este estudio. Gracias, chao.